Bueno, vamos con los métodos de interpolación. En este video tenemos el método de Newton o de las diferencias divídicas. Bueno, como ya hemos venido viendo, lo que estamos haciendo es, dados n más 1 pares ordenados, buscar un polinomio de grado n que cumpla que ese polinomio evaluado en los nodos x sub i tome los valores y sub i, la condición de interpolación. Polinomio, o cualquier polinomio, se puede expresar en su forma canónica, ¿no? Y esta es la forma que dio pie al método de Van der Monde. Bueno, el método de Newton parte de expresar el polinomio en un formato alternativo, ¿no? En la forma de Newton. Luego que empiezan a aparecer factores de x menos los x sub i, que forman parte de nuestros datos. Esto después traerá sus facilidades a la hora de encontrar los coeficientes b. Tomemos en cuenta que no van a aparecer todos los x sub i en esta expresión. El término de mayor grado, vean que estos son términos que van siendo de grado 0, grado 1, grado 2, y así hasta grado n. Es por eso que la última raíz, la n más 1, no aparece aquí, porque si no esto sería un polinomio con n más 1 raíces. Una cosa a tener en cuenta, que si bien en MATLAB podíamos trabajar un polinomio como un vector, el vector que sale de armar con estos coeficientes no describe para nada el polinomio en términos de lo que MATLAB interpreta como el polinomio. Digamos, esta expresión vamos a encontrar estos coeficientes b sub i, y vamos a armar esta expresión, pero internamente la máquina va a tener un polinomio ordenado de esta manera. Bien, entonces, dado el polinomio escrito en la forma de Newton, ¿cómo hacemos para encontrar los b sub i que satisfagan la... Bueno, justamente, lo hacemos buscando satisfacer la condición de interpolación. Esto es justamente lo que caracteriza el polinomio. Y planteando esta condición para cada uno de los x sub i, es que vamos a ir obteniendo valores para los b sub i. Fíjense, evaluando en el primer, en x1, todos los términos, excepto el primero, se anulan. Evaluando en x2, a partir del segundo, ya se anulan. Evaluando en x3, se anulan a partir del tercero, y así sucesivamente. Esto nos sugiere que ya el primer valor, b sub 0, lo encontramos directamente. Es la primera ordenada y sub 1. Conociendo y sub 0, podríamos encontrar, conociendo b sub 0, podríamos encontrar b sub 1, despejándolo de la segunda ecuación. Y así, conociendo b sub 1 y b sub 0, despejar b sub 2. Y así sucesivamente. Pareciera que tuviéramos un sistema, un mecanismo recursivo, donde defino un coeficiente y a partir de ese los demás. Sin embargo, ese esquema no sería muy eficiente, porque notemos que cuando voy a calcular b sub 2, los únicos datos, los únicos valores que ya tengo son b0 y b1. Estos productos, estas restas y productos de los x sub i, no las he calculado antes. Y a medida que voy avanzando, voy a tener que cada vez calcular más restas y productos en cada uno de los pasos, ¿no? Esto hace que no sea un mecanismo muy eficiente. Pero se puede hacer mucho más eficiente si en vez de
tomar el valor numérico de los b sub i, incluimos su expresión en términos de los valores de x sub i e y sub i. Es decir, en la expresión de b1 reemplazo b0 con y sub 1. Cuando voy a la expresión de b2, reemplazo b sub 1 con toda esta expresión. Incorporando eso y reordenando, haciendo lo mismo para b sub 3 y para todos los que siguen, se obtienen expresiones que sí utilizan datos anteriores. Y además que empiezan a tener una estructura que se ve anidada, donde lo que está en un nivel aparece de nuevo en un nivel siguiente. B1 no es más que esta diferencia, de la diferencia entre I2 e I1 y X2 e I1, y X1. B sub 2 vuelve a tener B sub 1 y una expresión que es muy similar, pero con los índices corridos, dividido el X sub I, la diferencia de los X sub I más lejanos. De aquí ya se empieza a ver por qué el nombre de diferencias divididas. Para B sub 3, encontramos que tenemos la resta de dos expresiones muy similares a esta. Bueno, esta aparece directamente. Y otra que es exactamente igual, pero con los índices corridos en 1. Esto nos da la pauta de que tenemos un proceso donde si se definen diferencias de un nivel, esas diferencias aparecen en un nivel siguiente. Esto es lo que vamos a llamar diferencias divididas. Y se define la diferencia de un orden a partir de las diferencias de un orden anterior. Las de orden 0 es lo que vale la función. La diferencia dividida de orden 0 en xy es simplemente y sub i. La diferencia de primer orden entre xy y xy más 1 es la diferencia entre las ordenadas dividido la diferencia en las abscisas. La de segundo orden entre x e y más 2 viene de la diferencia de dos diferencias de orden 1. O sea, la resta de dos diferencias de orden 1 hace a una diferencia de orden 2. Y asimismo, la resta de dos diferencias de orden 2 hacen a una de orden 3, y así sucesivamente. Entonces, dado los valores de las funciones, los valores xy e y sub i, con estos valores se pueden armar las primeras diferencias. Con todas las primeras diferencias, armar las segundas, y así sucesivamente. ¿Para qué queremos armar estas diferencias? Bueno, pues es que los coeficientes b sub i del polinomio interpolante de Newton son justamente esas diferencias divididas. B sub 0 no es otra cosa que la diferencia dividida de orden 0 en x1. B1 la diferencia dividida de orden 1 en x1, x2. Y así sucesivamente. Entonces, encontrando estas diferencias divididas, podemos luego armar el polinomio interpolante haciendo esta suma. Como ya les mencioné, para encontrar las diferencias de un orden más alto, necesitamos todas las de orden anterior. Y en ese sentido, va a ser conveniente armar una tabla con estas diferencias, ¿no? En donde tomamos la primera columna son los valores de x, la segunda columna los valores de y. Y vamos a ir avanzando en columnas a medida que avance el orden de las diferencias. En las diferencias de orden 1, lo que tenemos es, como bien dije, la resta, ¿no? La de x1, x2, no es otra cosa que y2 menos y1, dividido x2 menos x1.
La segunda diferencia es i3 menos i2 dividido x3 menos x2. Y por último, i4 menos i3 dividido x4 menos x3. Con estos valores podemos calcular la siguiente diferencia. Otra vez es la misma estrategia, es 1 menos el anterior, dividido, fíjense que este va desde x3 hasta x1, entonces aparece esa diferencia abajo. Y otra vez, la diferencia de orden 2 es la resta de las diferencias del orden anterior. Noten los índices, x2, x3, x4, la diferencia de x3, x4, menos la diferencia de x2, x3, dividido x4 menos x2. Y, bueno, otra vez, en este caso, una última diferencia. Aquí son a esta diferencia de orden 3 porque tenemos 4 puntos en el ejemplo, ¿no? Si tuviéramos más puntos, esto se seguiría extendiendo. Siempre vamos a tener hasta una diferencia de un orden menos que la cantidad de puntos, ¿no? Exactamente como el grado del polinomio. Una vez que se construye esta tabla, el polinomio se arma tomando los coeficientes, los b sub i, tomándolos de la diagonal superior. B sub 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3. Y entonces tenemos B sub 0, la primera diferencia, más B sub 1 por X menos X1, B sub 2 por X menos X1, X menos X2. Y bueno, y el último término con X menos X1, X2 y X3. Esto se conoce como diferencias hacia adelante. Hacia adelante porque partimos del X sub 1 y vamos hacia X, los X sub i posteriores. También se puede hallar el mismo polinomio, pero con las diferencias hacia atrás, tomando esta diagonal inferior. Ahí, el primer valor, el término independiente, es i sub 4, f. Empezamos desde el último, desde el xn, sería i sub n. Después, esta diferencia va con el x menos x4. Este otro término con x menos x4, x menos x3. Y después x menos x4, x menos x3, x menos x2. En el último factor. Parece un poco confuso ahora en el aire, ¿sí? Pero ahora lo vamos a hacer con un ejemplo conciso y se va a ver con más facilidad. Vamos a tomar de ejemplo esta tabla de valores de x e y. Los ordenamos, como dijimos, en dos columnas. Tenemos 4 puntos y obtendremos un polinomio de grado 3. Entonces, ¿cómo obtenemos los valores de la segunda columna? Haciendo 5 menos 3 dividido 0 menos 1. Eso nos da 8. Haciendo esas mismas cuentas, obtenemos menos 4 y 8. Con estos valores, tenemos 8 menos menos 4 dividido 3 menos 0. Fíjense que las flechitas me indican hasta dónde voy por debajo. Esta llega hasta 3 y esta hasta 0. Y, bueno, finalmente la última diferencia dividida, 4 menos menos 4, dividido 3 menos menos 1. Entonces, con los valores de las diferencias en la diagonal superior, armo el polinomio hacia adelante. 3 por 8 más x menos menos 1, menos 4 por x menos menos 1 y x menos 0. Y por último 2 por x más 1, x
x menos 2. Bien, y eso, bueno, simplificando el polinomio, si bien, como les dije, este es el mecanismo que usamos para armarlo, el vector que guardamos al final en el programa va a ser este vector, ¿no? 2 menos 6, 0, 5. Bueno, el mismo polinomio se puede encontrar con las diferencias hacia atrás. Haciendo 5 por 8 menos 8 por x menos 3, ¿no? Empiezo desde este lado. 4 por x menos 3, x menos 2, más 2 por x menos 3, x menos 2, x menos 0. En este caso el x que no entra es el primero. Pero no importa si lo hagamos hacia atrás o hacia adelante, el polinomio es el mismo y debería ser el mismo, porque una de las cosas que vimos cuando empezamos a ver interpolación es que el polinomio interpolante es único. No importa cómo lo hagas, ese polinomio va a ser el mismo. Bien. Entonces, este procedimiento de las diferencias divididas tiene dos partes principales. Una es la construcción de la tabla de las diferencias divididas, de donde vamos a sacar los coeficientes para luego armar la suma que define al polinomio. ¿Qué virtud tiene este método a diferencia de los otros? Bueno, contiene un montón de información y eso hace que sea muy versátil. Una cosa que es muy simple de hacer con este método es agregar un dato. Supongamos que tuviéramos los x e y de 1 a 4. Si hubiésemos usado Vandermonde o Lagrange, agregar un punto más implica, en el caso de Vandermonde, volver a invertir la matriz, no agregarle una columna y una fila más e invertirla de nuevo, es hacer todo el proceso nuevamente. En el método de Lagrange tendríamos que definir un nuevo lagrangiano y, a su vez, agregar un factor más a cada uno de los anteriores y volver a hacer la suma. Bueno, en este caso, agregar un valor más es simplemente agregar una única línea más, una diagonal más. Es muchísimas menos cuentas que tenemos que hacer, muchas menos operaciones las que hay que hacer para agregar un dato más con este método de las diferencias divididas. Y como les dije, además hay mucha información. Dentro de la tabla podemos tomar, en vez de tomar toda la diagonal principal, podemos tomar un conjunto más pequeño. Contemplar, bueno, los valores que me interesan a mí están entre estos valores de x. Entonces, usar el punto x1 y 1, usar el punto x5 y 5, no me estaría interesando. Entonces puedo tomar de esta misma tabla, no necesito volver a hacer todo de nuevo, sino puedo tomar esta pequeña subtabla, y con esta diagonal hacer un pequeño polinomio que interpole por x2, x3 y x4. Entonces, hace que sea fácil aumentar la cantidad de datos y reducir la cantidad de datos, ¿no? En ese aspecto es muy valioso. Bueno, ¿y qué tiene además? Que nos va a proveer una herramienta para estimar el error de interpolación, ¿no? Porque el polinomio interpolante, si estos y sub i representan una función, el polinomio interpolante toma los valores de la función en los x sub i. En los puntos intermedios es una aproximación, tendrá un error. Bueno, en unos videos más adelante veremos en más detalle cómo es el error de la interpolación, y con eso en vista vamos a ver que este método nos da una herramienta para poder estimarlo. Bueno, y también sigue siendo un método, es tan eficiente como el método de Lagrange, ¿no? Requiere n cuadrado operación. La desventaja de este método respecto de los otros es que si tenemos distintos conjuntos de pares ordenados, todos con el mismo soporte, pero distintos valores de los I sub i, en ese aspecto Lagrange
es mejor, porque cambiar los I sub I implicaría volver a IC, volver a hacer toda la tabla de nuevo. Entonces, resumiendo, diferencias divididas es mejor para agregar y quitar datos. Lagrange es mejor para cambiar los datos, cambiar las ordenadas, manteniendo las abscisas. Bueno, entonces lo que falta ahora es ver cómo volcamos esto en un programa, ¿no? En un código de MATLAB. Entonces, empecemos por ver cómo podemos hacer para calcular esta tabla de diferencias divididas en MATLAB. De entrada vemos que acá les hemos estado aparecido como una forma, una suerte de banderín triangular. Eso no es muy práctico para las máquinas, para hacer nosotros a mano, se puede ubicar como quiera, pero para una computadora no va a ser esta estructura, no parece ser muy cómoda, entonces lo que vamos a hacer es rectificarla y pasar la diagonal esta superior a una recta horizontal y tener ya una forma que ya tiene ya su pinta matricial, donde los X va a ser conveniente dejarlos en un vector aparte. La tabla de diferencias divididas va a ser esta matriz, donde en la primera columna están los datos. A medida que vamos calculando las distintas diferencias divididas de orden creciente, vemos que tenemos menos entradas, ¿no? Si estas son n, estas serán n-1, n-2, n-3, n-4, y así hasta llegar a una sola. ¿Qué va a pasar con el objeto que queremos en MATLAB? Esto va a quedar lleno de ceros. De todas maneras, no nos importa lo que pasa ahí abajo, van a ser entradas que no se van a usar nunca, y en particular si estamos haciendo diferencias hacia adelante, lo que nos interesa es esta primer fila, donde van a estar los coeficientes B sub I, para armar después la suma. Bien, entonces, como dijimos, cada columna, para calcular cada columna necesitamos calcular toda la columna anterior. Entonces vayamos armando eso, vayamos viendo eso por partes. En la primera columna, como dije, lo que aparece son los valores de I sub I, ¿no? En la columna 1, en la entrada iésima, donde ahora las I y las I latinas estarían representando las filas. En la primera columna, lo que tenemos son los valores I sub I de entrada. Todos, los n valores, n mayúscula. En la segunda columna, tenemos las primeras diferencias divididas, donde, por ejemplo, esta primera entrada es I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Esta será I3 menos I2 sobre X3 menos I2. Entonces, fíjense que en la segunda columna, la entrada iésima, en la primera era 2 menos 1, 2 menos 1 para la primera. Es decir, de la columna anterior, la fila I más 1 menos la fila I, dividido el XI más 1 menos el XI. Y esto lo vamos a tener ya no para las n filas que hay originalmente, sino una menos. En la tercera columna va a ocurrir algo muy similar. Esta primera entrada usa la fila siguiente de la columna anterior menos la misma fila de la columna anterior. Ese es el numerador, ¿no? Esa parte del numerador va a ser siempre lo mismo. Es de la columna anterior, la fila siguiente menos la fila en la que estamos. Lo que cambia ahora, sí, es el denominador. En la primera era la fila menos
el que le sigue, acá avanza 2 más. X3 menos X1, X4 menos X2, X5 menos X0. En general, XI más 2 menos XI. Bueno, y en la siguiente columna, la cuarta columna, otra vez. En el numerador tenemos de la columna anterior la fila siguiente menos la fila en la que estoy, este menos este, dividido en la primera fila X4 menos X1, o sea, XI menos, perdón, XI más 3 menos XI. Y ahora y vamos a tener esta cuenta, pero cada vez para menos filas. A medida que voy avanzando en columnas, cada vez tengo menos filas completas. Y ya se puede quizás empezar a ver la recursividad, ¿no? Que al avanzar de columna, el numerador es de la columna anterior, el I más 1 menos el I. Y en el numerador, fíjense que la diferencia va aumentando con la columna, la diferencia en los índices, ¿no? En la columna 2 tengo xi más 1 y llego hasta n menos 1. En la columna 3, i más 2 menos i y llego hasta n menos 2. En la columna 4, i más 3, n menos 3. Podríamos decir que en una columna cualquiera, en la columna késima, la fila i de la columna k será en su numerador la diferencia entre la fila i más 1 y la fila i de la columna anterior dividido x i más k más 1. I más k menos 1, que es lo que tenemos acá. Este es k igual a 4, k menos 1. Y también le resto k menos 1, que es como restarle k y sumarle 1. Y esta cuenta, fíjense que esto me está diciendo cómo son las filas de una columna. Voy a tener que pasar por todas las columnas. Pasar por todas las columnas implica un bucle for, ¿no? Un for que vaya pasando por el índice de columna. Y dentro de ese for que pasa por las columnas, otro for que pase por las filas, por el índice de las filas. Ese segundo for que pasa por las filas es este que está más acotado. El que pasa por las columnas tiene que pasar por todas las columnas. El que pasa por las filas, a medida que avanzo en columnas, tiene que recorrer cada vez menos. En código, ¿cómo traduciríamos esto? En código, primero tenemos n es el largo del vector x o del vector y, deben ser iguales. Bueno, a la matriz esta que tiene las tablas de diferencias divididas le he llamado m. Fíjense que lo que primero hago es digo, bueno, agarra todas las filas de la primera columna, es decir, agarra la primera columna y pone el vector i. Esto pone el vector i en la primera columna. Y después tomo un for que va desde la segunda columna hasta la última. Para cada una de esas columnas voy a ir desde la primera fila hasta la que me deje esa columna, ¿no? Que es la cuenta n menos k más 1. Y en cada una de esas filas, en cada una de esas celdas ya, porque dado un k, dado un i, tengo una entrada de la matriz. En la fila i, columna k, fila i, columna k, en el numerador tenemos fila i más 1, columna k, menos 1, menos fila i, columna k menos 1, dividido, bueno, esto es prácticamente igual, x más k menos 1, menos xi. Una vez terminados los dos bucles for, ya voy a tener toda esta matriz completa, ¿no? Los espacios que acá aparecen vacíos, en esta matriz M van a estar llenos de ceros.
De todas maneras, lo que a mí me interesa para construir el polinomio hacia adelante va a ser esta primer fila, todas las columnas de la primer fila. Estoy guardando la primer fila de esta matriz M en la variable B. Entonces, con este pequeño algoritmo se puede, dado el vector X y el vector Y, construir la tabla de diferencias divididas, ¿no? Esa es la mitad del trabajo a la hora de calcular el polinomio mediante esta técnica. Lo que nos queda es, dada que ya tenemos la tabla, ¿no?, construir esta suma, donde los B sub I van a ser las componentes de este vector B. Ordenadas, ¿no? B sub 0 será, o lo que hemos llamado B sub 0, será la primer componente de ese vector B. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es sumar estos polinomios, que son polinomios de distinto grado cada uno de estos términos. Y además vemos que los polinomios en sí, que lo construyen, vemos que surgen de hacer productos de monomios, ¿no? Primero tengo 1, después tengo 1 por x menos x1, después eso por x menos x2, después esto mismo por x menos x3, y así voy agregando de a un factor en cada término que sumo. Ya vimos con la técnica en el método de Lagrange, donde había que calcular hacer cálculos similares para armar los lagrangianos. Estos productos se van a poder calcular mediante el comando com, donde va a ser un cálculo recursivo, ¿no? Lo que tenga en esta instancia lo voy a usar para la instancia siguiente, y lo que tenga acá lo voy a usar para la siguiente. En ese sentido vamos a tener que inicializar alguna variable en 1. Ahora bien, quizás lo más complicado ahora sea el sumarlos. ¿Por qué? Porque cada término es un polinomio de distinto grado. Pensado como vectores, son vectores de distinta longitud. No puedo sumarlos directamente. Si yo quisiera, el vector que representa b sub 0 es una constante. Esto va a ser un vector de dos componentes. Si yo se lo sumo, le va a sumar esa constante a todas las componentes, no solo a la primera. Y si ya quiero sumar este que tiene dos componentes a este que tiene tres, ya directamente ahí va a decir que las dimensiones no son concordantes. Pero hay una manera de salvar este error, y considerando, supongamos que tenemos estos dos polinomios, representados por estos dos vectores, que sumados directamente no puedo. El polinomio de menor grado lo puedo pensar como uno de grado más alto, donde el coeficiente del grado más alto es 0. Y ahora sumar estos dos vectores. Pensados así, puedo sumar un vector que representa un polinomio de un grado bajo a otro que representa un polinomio de grado más alto. Lo que voy a tener que hacer es a cada uno de estos términos, a los vectores que representan cada uno de estos polinomios, agregarle ceros delante. Esto es porque el polinomio interpolador va a tener grado n minúscula. O sea, el largo del vector que lo representa tiene n más 1 términos. Este término, p sub 0, es un polinomio de grado 0, tiene un solo coeficiente. Entonces, para que tenga el mismo largo, tengo que agregarle n ceros delante a este 1 para tener n más 1 componentes. El siguiente término, el x menos x1, ese es un polinomio de grado 1, tiene dos coeficientes, debo agregar n menos 1 ceros para tener n más 1 coeficientes, ¿no? Y así veo que a medida que voy avanzando en los términos, tengo que ir agregándole ceros delante al vector que los representa.
¿Cómo puedo agregar esos ceros delante? Si tengo un vector, ¿cómo le pongo ceros adelante a ese vector? Bueno, es concatenando. Es decir, si tengo dos vectores, armo un vector con corchete donde aparecen estos mismos vectores dentro, se forma un vector que tiene todos los números en fila. Nos va a interesar que este vector B1 sea un vector generado con el comando ceros, ¿no? Que esto me genera ceros de 1n, genera un vector fila de n ceros. Entonces, ¿cómo lo vamos a implementar? Vamos a tener que sé que en este proceso tenemos una suma recursiva. A P sub n lo voy a ir construyendo, sumándole cada término de una vez. Entonces voy a tener que hacer una suma recursiva. Y a su vez, cada término tiene un producto recursivo, donde el polinomio en sí, el polinomio mónico en sí, es el anterior por un término adicional. Entonces, ¿cómo sería algo semejante? Inicializo el vector que va a contener los coeficientes de P en 0, porque es una suma recursiva. Para empezar a sumarle a sí mismo, lo empiezo en 0. Y estos polinomios mónicos inicializo en 1. El primero, el término independiente, si se quiere, está multiplicado por un polinomio de grado 0 y coeficiente 1. Entonces, empiezo. Tengo el vector de los coeficientes en 0. P sub n está vacío. Entonces, en el primer paso, voy a P sub n sumarle el primer b multiplicado por un vector que quiero que represente un polinomio de grado n, es decir, 1, y le agrego los n menos 1 ceros, n mayúscula. De manera que este vector, ceros de 1 menos ni por pol, esto tiene n componentes. Cuando i vale 1, pol tiene una sola componente, y esto tiene n menos 1. Queda un total de n. Y luego, antes de volver a sumar, le multiplico x menos x1, en el primer caso. Ahí viene, y entonces ahora, a P sub n, que ahora ya tiene un vector que es ceros, un montón de ceros, B sub 0, le agrego multiplicar B sub 1 por pol, que ahora es 1 menos x1, y le agrega a eso n menos 2 ceros. Para que todos siempre tengan todos estos polinomios el mismo largo. Bueno, y así va a ir avanzando por los distintos términos hasta llegar al último B sub n. Bueno, esto es el método de las diferencias divididas. Como les dije, particularmente útil porque la tabla que se usa para construir este polinomio tiene adentro mucha información para construir otros polinomios más chicos, o es muy simple de agregar una fila o una columna más. Agregar una fila o una columna más es acá. Una fila y una columna más. Y un número más acá. Y solo eso. Bueno, en el video que viene vamos a contemplar qué pasa cuando ya no solo conozco los valores x y, no solo tengo los x y los y, sino además tengo información de la derivada. Eso me va a dar más condiciones, con lo cual voy a poder interpolar con un polinomio de orden más alto todavía. Y va a ser una de las formas más convenientes de armar ese polinomio que contempla las derivadas, va a ser justamente con las diferencias divididas.